Genshin Impact es un juego que tiene muchos detalles ocultos de los que no nos damos cuenta debido a que estamos tan enfocados en mejorar a nuestros personajes que no nos paramos a pensar, por ejemplo, en la increíble y diversa flora y fauna que tiene el vasto Teyvat. Porque vamos, después de subir a Xiangling, ¿quién se acuerda de los chiles Yueyun? O de esa flor que solo usa Sara que en realidad tiene un lore bastante turbio. ¿Y qué me decís de esas orquídeas que solo usa Nilou, y además son escasísimas en toda la región? Aunque hablando de las orquídeas, estas también tienen detalles ocultos para la mayoría de jugadores. Tanto en la vida real como en Genshin Impact se asocia a estas flores con el concepto de lo estricto. Las orquídeas suelen tener un patrón increíblemente simétrico en sus pétalos, tanto en su forma, en su color e incluso en la cantidad. Y paradójicamente, estas flores se asocian con Yelan, una mujer que se adapta a todo tipo de situaciones, cambiando constantemente su identidad, además de su físico, y escogiendo sus acciones al azar con su dado. Y la duda es, ¿por qué Yelan, la variedad y aleatoriedad en persona, se relaciona con las orquídeas, que son sinónimo de monotonía? Pues el tema está en su capacidad de adaptarse. Si bien las orquídeas viven de una forma estricta y repetitiva, si las sacas de su entorno natural, se adaptarán de manera excelente a su nuevo entorno, es decir, que cambiarán por tal de encajar, exactamente como hace Yelan con sus cambios de identidad. Y el punto más importante, debido a estas adaptaciones, las orquídeas se pueden encontrar en todo el mundo, y por eso Yelan trabaja en todos los rincones del mundo, aunque su hogar siempre será Liyue. Creo que con todo esto ya sabemos por qué la gente de Liyue se refiere a esta joven misteriosa como la Orquídea del Valle. La identidad de Yelan siempre ha sido un misterio. Cada una de las personas de este mundo ha conocido a una Yelan que tiene un nombre e identidad diferente, y cada uno de ellos piensa que puede llegar a asociarse con ella. Sin embargo, todo el mundo se ha mantenido en la oscuridad. Y es que las apariencias engañan constantemente. Hace unas semanas estaba convencido de que la gente amaba a Yelan, porque mucha gente la tiene y seguramente le tengan mucho cariño. Pero para mi sorpresa me encontré a mucha gente que opinaba todo lo contrario, gente que sacó a Yelan simplemente porque está rotísima y no porque les gustara el personaje. Por cierto, ya sé que se pronuncia Yelan y no Yelan, pero ya todos nos hemos acostumbrado a llamarla así, yo creo. Es cierto que Yelan es un personaje increíble estadísticamente hablando, pero eso no significa que no tenga un trasfondo interesante. Anda que no existen personajes meta con un lore bestial. Y si bien Yelan no tiene un pasado descomunalmente interesante, sus pequeñas anécdotas nos hablan de cómo se desenvuelve en diferentes circunstancias, incluso sin cambiar de personalidad. Cuando Yelan no tiene por qué fingir ser otra persona, es decir, que es su verdadero yo, decide sus acciones usando un dado, además de que siempre se da su tiempo para descansar, siempre y cuando no esté trabajando. En ese caso, actuará según su amplia experiencia y su increíble inteligencia y astucia. A pesar de esto último mencionado, Yelan no considera que trabaje para nadie. Su trabajo consiste en recabar información de todo tipo para Ningguang, y lo único que quiere a cambio es más peligro y la sensación de sentirse realizada. Aunque en una de estas misiones peligrosas perdió uno de sus valiosos brazaletes, los cuales eran reliquias de su familia, pero a cambio pudo robarle a uno de los heraldos Fatui un trozo de abrigo que le iba a regalar a la zarina. Y aunque no sabemos qué tan fuerte es el heraldo Fatui número 9, robarle sin problemas algo así a un ser aún más fuerte que Tartaglia no es cualquier vaina. Pero ¿por qué Yelan actúa como actúa? Viniendo de una familia noble, es de esperar que su humildad y generosidad sean destacables. Lo cierto es que la pérdida de sus compañeros en un encontronazo con la Orden del Abismo fue el detonante para hacer ese cambio radical en Yelan. Al completar la misión, Yelan se encontró completamente sola, y entonces se detuvo durante mucho tiempo, hasta el punto de parecer que su alma había abandonado su cuerpo. Hasta que un día, Ningguang en persona fue a buscarla a la cabaña en la que se hospedaba. Ella permaneció de pie en la puerta y aunque parecía preocupada, su voz denotaba tanta seguridad como siempre. Las dos hemos cometido un error. No deberíamos haber involucrado a la gente común en lo que hacemos. Eso fue lo único que dijo Yelan al otro lado de la puerta. Y gracias a esto podemos saber por qué a Yelan no le gusta trabajar en equipo. Antes de que pudiera darse cuenta, Ningguang vio como un haz de luz de color índigo se detenía justo detrás de ella. La arquera Yelan hizo evidente su maestría con el arco, y la flecha se dividió en gotas de agua como perlas de jade, las cuales dispersaron su fulgor antes de impactar contra el suelo. Cuando se dio la vuelta, Ningguang vio a Yelan acercarse, con el arco en la mano y con las yemas de los dedos ensangrentadas.
Es inimaginable lo que debe de haberse esforzado un arquero y lo que debe de haber entrenado para que sus dedos sangren. Entonces, Ningguang comprendió que, para que alguien como Yelan entrenara con tal determinación, debía de haberse encontrado con un obstáculo fuera de lo normal y haber tomado una decisión muy importante. Tras la lluvia, no salieron mariposas, ni se formó ningún arco iris, solo se vislumbró un tenue rayo de luz que se posó suavemente sobre la mano de Yelan. Según las palabras de Ningguang, la visión fue la prueba de que podía confiar todas sus misiones importantes a aquella chica llamada Yelan. Así fue como el arduo entrenamiento y su amplia experiencia, sumado a su nueva herramienta de investigación, su visión, con la que era capaz de crear hilos perfectos para atrapar a los culpables y volverse invisible para aumentar así su discreción, convirtieron a Yelan en una de las personas más eficientes de todo el continente, y en la famosa mujer que enuncia revelaciones enigmáticas. La participación de Yelan en la historia es uno de sus puntos flojos. La única misión de Arconte en la que participó fue en la segunda parte de la cima, la cual fue increíble y nos lograron presentar a los nuevos personajes de muy buena forma, además de desarrollar a aquellos que lo necesitaban. En esta misión Yelan fue el pilar fundamental para salir de donde estaban junto a Xiao, y su misión legendaria estuvo sorprendentemente bien para ser un personaje que salió a las puertas de Sumeru. Pero después de estas dos misiones poco o nada sabemos de ella. Las pocas veces que la hemos visto han estado muy bien, pero es que la hemos visto muy pocas veces. Y sí, la gracia de Yelan es no hacerse presente la mayor cantidad de tiempo posible, pero al menos a mí, media misión de Arconte, una misión legendaria y 4 minutos en el rito de la linterna no es suficiente. ¿Cómo le va a gustar a la gente un personaje que ha aparecido 3 veces en toda la historia? Y lo de que sea una persona que no quiera hablar de su verdadera identidad ya no te lo compro. Con Yae Miko te lo puedo llegar a pasar porque, bueno, no es humana y tal, pero Yelan tiene mucha confianza con el viajero y de hecho ella misma nos dice que puede confiar en nuestras intenciones. Pero aún así sabemos una historia de su pasado y es la de su visión. Lo demás es repetirnos por millonésima vez que se le da muy bien camuflarse y tal. Y eso es un problema que muchos personajes de Genshin Impact sufren. Se nos explican una y otra vez lo mismo, pero no profundizan en lo que puede ser interesante. Por ejemplo, Nilou, un clásico ya en el canal. Hablan todo el rato de que sí, que baila muy bien y tal, pero ¿profundizan en su pasado con su maestra? Otro ejemplo, Albedo. Hablan largo y tendido de que le gusta investigar y todo el rollo, pero profundizan en el hecho de que es hijo de uno de los personajes más misteriosos del juego y que es capaz de destruir Teyvat de un ataque. Bueno. Y ya para acabar, Kokomi. Y esto ya es personal, tanto así que empecé esta sección porque lo que hicieron con ella fue atroz. Me metes tremendo mucho texto hablando de que mira qué buena estratega es Kokomi, mira qué mona cuando no tiene energía, observa cómo representamos la ansiedad en nuestro juego. Sí, eso está muy bien, pero ¿no hubiera sido mejor y más interesante, por ejemplo, llámame loco si quieres, profundizar en que Kokomi sea probablemente la reencarnación de un puto dragón de agua tochísimo y así convertir una sacerdotisa inocente en una líder guerrera parecida a la Shogun pero a su manera, para darle un desarrollo y un plot twist a su personalidad de la hostia, y ya de paso como extra, lo relacionas con que es la líder de Enkanomiya cuyo único boss son dragones? Una misión yendo a Enkanomiya con Kokomi para descubrir su origen y despertar sus capacidades de líder poderosa para dejar de ser tan inmadura hubiera sido épico, hubiera sido legendario. Espera, ¿qué? ¿Que las waifus sin personalidad ni desarrollo venden como churros y que hacer una misión así sería mucho trabajo para nada? Ah, vale. Y ya volviendo a Yelan, lo poco que hicieron estuvo bien, pero fue tan poco que te deja con demasiadas preguntas. ¿Cómo su familia tenía tanta información sobre artilugios ancestrales? ¿De dónde sacaron esos brazaletes? ¿Cómo pudo interceptar el manto de la bestia antes que el regatero? ¿Fue a Snezhnaya porque sí y ahí le quitaron el brazalete? ¿Cómo lo perdió exactamente? ¿Se le cayó? ¿Cómo puede tener tal control del elemento hidro hasta el punto de cubrirse con él para hacerse invisible, no se sabe muy bien cómo, y hacer cuerdas que exploten cuando ella quiera, si tampoco hace tanto desde que recibió su visión? No estoy diciendo que lo que nos cuenten de ella no esté bien, sino que teniendo tanto de lo que hablar, escogieron un poco mal.
Y teniendo en cuenta personajes de los que se nos habla tanto sobre su pasado, poco antes de la salida de Yelan, como Shenhe, la Shogun, Ayaka y Yae Miko a su manera como siempre, el downgrade de profundidad que tuvo Yelan fue notable. Hayato, que fue el anterior a ella, no es el mejor ejemplo de esto mismo, pero él al menos tiene la excusa de que Ayaka es su hermana y explicarnos cosas de su pasado sería repetitivo, teniendo en cuenta que viven juntos desde pequeños, y precisamente otro de los problemas de Yelan es que no tiene dónde apoyarse. Antes de la salida de la cima, jamás la habían mencionado, aparece de la nada y los demás personajes saben lo mismo de ella que nosotros. Y perdón si me repito, pero esto es un problema bastante grave, ¿eh? Que la gente se gaste deseos, que al fin y al cabo es dinero, en un personaje, para ir a leer sus historias, hacer su misión y quedarse igual que cuando la sacaron, es algo un poco lamentable. Pero como digo, esto no quiere decir que Yelan sea un personaje descuidado, ni mucho menos. Por eso, hagamos a un lado su participación e historia y pasemos a lo que es el personaje en sí en cuanto al gameplay. Aquellos que skipeasteis a Yelan las 2 veces que ha venido al banner, lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Si hablamos de meta, Yelan es un must pull en todos los sentidos, e incluso saliendo del meta es increíblemente buena. Es el personaje más rápido del juego, más que Scaramouche. Es un personaje alto, por lo tanto no perderás tanta estamina, su visión es Hydro, que ahora mismo está rotísimo. Es arquera, lo que te facilitará los puzzles y su pasiva del cargado es una locura, tanto en daño como en rango. Simplemente el área de efecto de la flecha irruptora es mayor de lo que parece. Y ya hablando de las peleas, su daño es inhumano, su aplicación de Hydro es genial, su mejor set es emblema, que todos hemos farmeado, la resonancia de Hydro es perfecta para ella y es una batería asombrosa. En cuanto a las armas, está más limitada, siendo la única viable Favonius siendo free to play y como mucho el último acorde si va sobradísimo de recarga. Y las armas ballena, pues Aqua Simulacra, uno de los mejores arcos del juego, y Elegía Delfín para la recarga está God. Además su daño depende de la vida, y he visto a mucha gente quejarse de esto, pero vamos, por fin podrás alegrarte cuando tengas un artefacto con vida porcentual. Usar vida, recarga, probabilidad crítica y daño crítico puede sonar difícil de farmear, pero para nada lo es. Esta es mi Yelan, la cual casi no farmea sus artefactos y aún así tiene unos críticos bastante bonitos, demasiada recarga y una buena vida, además de los talentos bien subiditos. Por lo tanto Yelan ofrece mucho y pide poco, porque solo puede haber una cosa mejor que tener a Shinkyu: tener 2. Puede que Focalors, que viene dentro de unos meses, la supere, ya que hasta ahora el único arconte que no es el mejor personaje de su elemento es Venti, pero superar a Noel, Fischl y Tignari no era muy difícil. Sin embargo, superar a Yelan por mucho sin romper el juego va a estar complicado. En resumen, Yelan está en el top 5 de los mejores personajes del juego, con Kazuha, Bennett, Nahida, Raiden, Zhongli, ya sabéis. Y la comodidad y daño que te aporta no tiene parangón, es un personaje increíblemente versátil, tiene muchas opciones en cuanto a los sets, te sirve de DPS, sub DPS, batería, se explora genial con ella, y seas free to play o tremendo ballena, Yelan te otorgará todo su poder, pero probablemente este sea el motivo por el que la gente no vea más allá de sus números. Creo que todos estamos de acuerdo en que los personajes que valen la pena son aquellos que tienen una buena historia, personalidad y utilidad en combate, y aunque Yelan no sea el mejor ejemplo de lo primero, es suficiente para catalogarla como el mejor personaje de Hydro del juego. Más allá de hacerlo todo, su personalidad es tremendamente interesante. Puede que al principio nos parezca algo borde y solitaria al decirnos que no le gusta colaborar con nadie, pero cuando nos damos cuenta que eso es debido a que tras presenciar la muerte de sus compañeros no quiere involucrar a nadie más en sus misiones por su propio bien, podemos darnos cuenta de que Yelan es algo más que píxeles azules juntos. Yelan trabaja como una superheroína entre las sombras de manera sigilosa, profesional, elegante y sobre todo eficiente, y todas sus actrices de voz plasman eso mismo de forma espectacular. Y de hecho es de los pocos personajes cuyas voces en inglés y japonés me parece que están al mismo nivel, una absoluta locura. Por no mencionar que, al igual que Yae Miko, no mitificar al viajero constantemente aporta seriedad a la escena y nos hace ver que en realidad somos iguales. Yelan ha pasado por tantas cosas que al final se ha quedado con lo mejor de todas las personalidades que ha tenido que adoptar.
Y al final, cuando tiene que ponerse manos a la obra, utiliza cada una de las cosas que ha aprendido con versatilidad para crear así la combinación perfecta de acciones, movimientos y palabras. Existen personajes que solucionan sus problemas directamente, otros son sumamente fuertes, pero son tan inteligentes que no necesitan ni moverse. Y como siempre, Yelan toma lo mejor de todos los lados y lleva a cabo su plan maestro. Y su relación con la versatilidad también se aplica en el gameplay. Ella encaja perfectamente en equipos meta y los mejora en la mayoría de casos. Y si cuando salió en su primer banner ya era una locura, con la llegada de Sumeru su poder se ha multiplicado. Así que aparte de ser muy versátil, es muy completa. Al igual que una orquídea, es capaz de adaptarse a todo tipo de entornos, enemigos, compañeros, situaciones, composiciones, etc. Tanto si hablamos como del gameplay como del lore. Por eso puedo afirmar sin miedo a equivocarme que Yelan es el personaje más versátil de Genshin Impact.